Hola, nosotros somos del equipo 2 y vamos a exponer sobre la literatura de la época medieval. Los integrantes de este equipo son Elda Antonio Antonio, Óscar Edén Caballero Reyes, Darcy Yesenia Castillo Valdés, Guillermo Alberto García Hernández, Jazmín González García y Diego Alexander Mendoza López. La literatura medieval es toda la manifestación escrita que se produjo en la Edad Media, la cual inicia luego de la caída del Imperio Romano hasta el inicio del Renacimiento. El lugar de desarrollo de la literatura es el continente europeo. Se caracterizó por generar obras que en su mayoría eran de autores desconocidos, donde se tocaban temas relacionados con la moral, la religión, las historias de caballería, textos religiosos, entre otros. Fue escrita inicialmente en latín y luego en lenguas nacionales de algunos países. La literatura medieval abarca aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media en un amplísimo periodo histórico de más de un milenio. El comienzo de este periodo histórico suele colocarse en la caída del Imperio Romano en 1476 después de Cristo, y su final puede ser con la caída de Constantinopla o con el descubrimiento y llegada de Colón a América en 1492. Podemos definir entonces a la literatura medieval como una segunda corriente literaria en la que predominan el espíritu religioso y la visión teocéntrica. La literatura medieval respecto al género narrativo abarca principalmente la época en la que surge un tipo de poemas que reciben el nombre de cantar de gesta, que narra las aventuras de héroes. Sus representantes emblemáticos son el Cantar de Roldán francés, el poema del Mío Cid castellano y el Cantar de los Nibelungos alemán, tres obras cuya maestría demuestra la depuración alcanzada por un género del que apenas existen antecedentes. También, aparte de estas tres obras, abarcaremos en esta línea del tiempo aquellas obras más importantes pertenecientes a lo que hoy conocemos como el género narrativo. Características de la época medieval. La literatura de esta época se clasifica en dos partes. Una es la literatura religiosa, emanada de la Iglesia y del mundo de la cultura cristiana. Y la segunda, la literatura profana, menos abundante y emanada del pueblo. Uno de los puntos clave de la literatura medieval son los textos religiosos, y caracterizan muchas de las obras de esta etapa, que está escrita por sacerdotes. El latín es un idioma común encontrado en las obras. A partir del siglo X se desarrollaron las lenguas derivadas del latín y de otros idiomas indoeuropeos, los cuales se comenzaron a utilizar. Una gran parte de las obras del primer periodo medieval no cuentan con un nombre al que atribuirlas. Esto se debe a las dinámicas de censura eclesiástica o fiscalización que había sobre los textos. También las personas que sabían leer y escribir eran pocas, por lo que fue normal que la literatura fuera principalmente oral. La literatura, especialmente la culta y religiosa, era de carácter didáctico y moralizante. Intentaban transmitir enseñanzas y valores éticos y cristianos. El Cantar de los Nibelungos es un cantar de gesta que fue escrito en el siglo XIII por un autor desconocido. Originalmente fue escrito en alemán y se incluyen personajes propios de la literatura alemana. La obra se divide en 39 cantos, que a su vez pueden agruparse en dos núcleos narrativos. El primer bloque comprende los cantos del 1 al 19 y el segundo abarca desde el canto 20 hasta el final. En el Cantar de los Nibelungos se narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones de la corte de los burgundios, quien valiéndose de ciertos artificios consigue la mano de la princesa Grimilda. Sin embargo, una indiscreción termina por provocar una horrorosa cadena de venganzas. El traidor Hagen descubre que Sigfrido no es invulnerable por haber sido bañado con la sangre de un dragón, salvo una pequeña porción de su espada, donde se depositó una hoja de tilo y la sangre no tocó su piel. Aprovechando este punto débil, le mata a traición en un arroyo. Pocos años después, Grimilda se refugia en la corte del rey Excel, al acceder a casarse con él y dejar pasar el tiempo, hasta que un banquete convocado por Excel, tras una horrenda carnicería, Grimilda consigue vengarse.
Sus hermanos Geiselher y Gernon son asesinados y Gunther y Hagen capturados. Finalmente ordena decapitar a su hermano Gunther, buscando la forma de conseguir que Hagen confiese dónde ocultó el tesoro de los Nibelungos. Pero al negarse Grimhilda toma la espada de Sigfrido y lo decapita. Hildebrandon en Berna y el rey Excel contemplan la escena. Hildebrandon, entrando en cólera por la vil muerte del aguerrido Hagen, toma su espada y corta a Grimhilda en dos. En lo que respecta a los personajes del Cantar de los Nibelungos, destacan dos rasgos fundamentales: la importancia de los protagonistas femeninas, Grimhilda y Brunhilda, que funcionan como motor interno de la acción, y la evolución psicológica de los personajes de mayor relieve, entre los que destacan el cambio que experimenta Grimhilda a lo largo del Cantar. El Cantar de los Nibelungos fue escrito por un caballero austriaco entre los años 1200 y 1205 y es la reelaboración de la anterior materia legendaria, estructurada con la finalidad de darle unidad y homogeneidad, adaptándolo a los gustos refinados de la corte. El poeta anónimo manifiesta a cada instante su espíritu cortesano, y a pesar de la sencillez de su estilo, su arte es refinado y culto, con una perfección y regularidad formal superior a la de los cantares de gesta contemporánea. Posterior al Cantar de los Nibelungos se escribió el Conde Lucanor, que es un libro medieval escrito por el infante Don Juan Manuel, quien no era escritor, sino más bien era un soldado y gobernante político. Fue sobrino del ilustre rey de Castilla Alfonso X, el Sabio, de quien a su muerte Don Juan Manuel figuró en disputa por su trono, viviendo así una vida de maniobras políticas. Venció a los moros de Málaga, formó alianzas e incluso acuñó su propia moneda. Sin embargo, en medio de todo, creó una abundante obra literaria con la que es recordado hoy en día. El Conde Lucanor es su obra más destacada. Fue escrita en castellano entre 1331 y 1335. Es una obra de moralejas que tiene una clara intención didáctica y moral, pues pretende educar con enseñanzas que se desprenden de ella. Esta obra consta de 51 historias en las que el autor pone un problema y lo traslada a una situación ficticia, para al final obtener así una enseñanza. En cada historia hablan dos personajes: el conde Lucanor, que tiene un problema o está en dudas en cuanto a lo que tiene que hacer, y Patronio, que escucha el problema y le aconseja mediante un cuento sobre una situación semejante. Cada cuento toca temáticas diferentes, tiene sus propios personajes y se ubica en distintos tiempos y lugares. Al final de cada historia, el conde saca una moraleja y obtiene un aprendizaje. En sí, cada una de las 51 historias cuenta con la misma dinámica. El conde Lucanor consulta a Patronio sobre un problema complicado que repercutirá en su vida. Patronio, con la humildad de consejero, no se atreve a contestar directamente, por lo que recurre a contarle un cuento relacionado con el asunto. De ahí el conde Lucanor obtiene un aprendizaje que aplica en su vida, y al final narra una moraleja que el autor termina por resumir. Cabe destacar que los cuentos no son originales, sino que son sacados de la tradición oral de diversas culturas que don Juan Manuel recopila con elegancia en su libro, haciéndolo así exquisitamente rico en calidad y variedad literaria. El libro de los ejemplos del Conde Lucanor y Patronio construye un clásico de la literatura española y representa fielmente el espíritu humanístico cristiano del siglo XIII, que nos ayuda a hacernos una gran imagen de la sociedad de su tiempo. La Divina Comedia, conocida como la obra maestra de la literatura italiana, fue escrita aproximadamente entre 1306 y 1321 por el florentino Dante Alighieri. La Divina Comedia se considera una de las obras maestras de la literatura italiana y universal. Dante resume en ella todo el amplio conocimiento acumulado durante siglos, desde los antiguos clásicos hasta el mundo medieval, su fe religiosa y sus convicciones morales y filosóficas. El estilo de la obra posee un rico lenguaje lleno de símbolos y frecuentes referencias a personajes históricos y de la antigua mitología. Dante Alighieri la escribió en dialecto toscano, matriz del italiano actual, el cual se usó entre los siglos XI y XII. Dante finaliza cada una de las canticas utilizando las palabras estrellas, conectándolas a pesar de sus marcadas diferencias.
Aunque la Divina Comedia es principalmente un poema religioso que discute el pecado, la virtud y la teología, Dante también discute varios elementos de la ciencia de su época, como por ejemplo las implicaciones de una tierra esférica. El Decamerón es un libro constituido por 100 cuentos, algunos de ellos novelas cortas, escritos por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Desarrolla 3 temas principales: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Los diversos cuentos de amor en el Decamerón van de lo erótico a lo trágico. Son relatos de ingenio, bromas y selecciones vitales. La obra comienza con una descripción de la peste bubónica, la epidemia de la peste negra que golpeó a Florencia en 1348, lo que da motivo que un grupo de 10 jóvenes quieran huir de la plaga y se refugien a las afueras de la villa de Florencia. Probablemente Boccaccio concibió el Camerón después de la epidemia de 1348 y lo terminó en 1353. La colección de los relatos del Camerón del escritor italiano Giovanni Boccaccio es una de las primeras obras de la literatura mundial, en la que no solo se describen personajes aristocráticos y de la corte, sino también gente sencilla de la cotidianidad medieval, con sus errores y atravios eróticos y humorísticos. La obra se compone en total de 100 relatos que transcurren en un lapso de 10 días y que son narrados por 10 personas con el fin de ofrecer consuelo mutuo, entretenimiento y educación. De ahí también el título de la obra, el Decamerón, que significa el libro de los 10 días. El Decamerón se centra en la descripción de la vida interior de los seres humanos, entre el medievo y el humanismo. Ya no es la voluntad divina la que decide sobre el destino de los hombres, sino el azar. Un azar que puede verse influenciado en la argucia, la lucidez y la inteligencia. Es necesario alejarse de las pulsiones, en particular de las pulsiones sexuales, que pueden desequilibrar todas las normas religiosas o sociales. Y con esto concluye el video. Muchísimas gracias por su atención prestada.